Siente omnipresente, Señor mío. Gracias, Padre bendito, por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, Señor Padre bendito, alimentando el Espíritu, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos das, que todos los días nos das la oportunidad, Señor Padre bendito. Gracias por la vida de Juan Carlos, de Leticia, de Armando, Señor Padre bendito, y por los que se van a integrar, si tú lo permites, Padre Santo. Te doy gracias por sus vidas. Gracias porque también están deseosos de volver a los estudios, Señor Padre bendito. Gracias por Armando que preparó el estudio, Señor mío. Eh, te doy las gracias a ti, Señor mío, porque nos ayudas tú día a día a salir adelante, Señor Padre Santo, que tú dirijas este estudio, pongas palabras en Armando, Señor Padre, que tú seas quien ponga las palabras, Señor Padre mío. Gracias, Señor, y que nosotros pongamos atención y que nos dé sabiduría para poder entender, Señor mío. Gracias, todo eso te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Amén, amén. Pues adelante, torero. Estamos ávidos de escuchar la voz de Dios a través de ti. Con Atalía, ¿no? Atalía, exactamente, vamos a ver. Hoy vamos a ver el capítulo 11. Como hemos visto ya los capítulos anteriores, se ha hablado de Judá y se ha hablado de Israel y se ha hablado de cómo poco a poco Israel fue cayendo en la idolatría, pero por desgracia se llevó de la mano a Judá. Israel cayó primero, y Judá va a caer después. Ahorita vamos a ver cómo ya ha caído la parte de lo que fue la dinastía de Acab, pero todavía queda Atalía, fue hija de Acab, fue hija de Jezabel, y que también quiso, sin saberlo ella, también estaba eh, dando con el traste a toda la dinastía, o parte de la poca dinastía que le quedaba a Acab. Vamos a ver entonces cómo usurpa el trono. Ella sabemos que no era descendiente directa de David, así que ella usurpó el trono, pero de una forma tremenda, ¿no? Porque asesinó a su propia dinastía, a su propia familia, a sus propios nietos. Sus nietos, sí. O su descendencia. Sí, prácticamente iba a quedar la casa de David sin poder, ¿se acuerdan que el Señor había prometido que la casa de David iba a reinar en Judá durante mucho tiempo? Y estuvo a punto de exterminar a toda la dinastía, salvo Atalía, por la gracia de Dios, hija de se Jezabel. salva salvó un niño de 1 año. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Amén. capítulo 11. Atalía usurpa el trono. Versículo 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Vamos a ver primero quién es Atalía. Atalía era la madre de Ocosías, como dice aquí la escritura. Era Ocosías, rey de Judá, a quien Jehú asesinó. Asimismo, también era hija de Acab y Jezabel, y hermana de Ocosías y Joram. Aquí debemos de tener cuidado con estos nombres porque se pueden confundir, porque tanto en Israel como en Judá eh, aparecen nombres iguales, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando de Ocosías y Joram, que reinaron sucesivamente en Israel después de la muerte de Acab. Se casó con Joram de Judá, es lo que les decía también, hay otro Joram en Judá, quien murió de una enfermedad intestinal. No nos menciona así la enfermedad en real, pero pues como era Atalía, igual que su madre Isabel, podemos suponer que fue envenenado, ¿no? Poco a poco por Atalía. Dice,
Bueno, y todos sus otros hijos habían muerto en las, en las luchas que había con tanto con los filisteos como con los árabes. Así que no quedaba ninguno de los hijos de Ocosías. Y ahí es donde vio la oportunidad Atalía de apoderarse del trono de Judá. Así que hizo que mataran a todos sus nietos y toda la descendencia real, haciendo por completo a un lado la voluntad de Dios, que había dicho que los descendientes de David regirían a Judá por siempre. Ya vimos entonces qué clase de mujer era Atalía, perversa también igual que su mamá, era Isabel. Pero también vamos a ver que va a tener un pago como corresponde a su crueldad. El versículo 2 nos dice que, pero Josabá, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de, hijo de, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y que en esta forma no lo mataron. Y el 3 dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país, o sobre Judá más bien. Bueno, ya vimos que habla de aquí de Josabá, era hija del rey Joram, esposo de Atalía, que dice posiblemente que no era hija de Atalía, sino que era hija de otra persona con la que se había casado Joram, también lo había tenido, pero que sí era media hermana de Ocosías, el rey de Judá. Ella tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió para que no fuera asesinado junto con los demás, que en ese momento pues estaban perpetuando todo el asesinato de toda la descendencia de Ocosías. Lo escondieron nos dice aquí que lo escondieron en, en la casa de Jehová, en el templo. Y vamos a ver que no, le escondieron junto con su ama, su nana, podría decir, con la nana, o su nodriza, en la cámara de dormir del templo. Así que, y estuvo escondido ahí durante 6 años. El niño tenía 1 año. Por cierto, Joás significa Jehová dio, Jehová de dar, dio de dar. Ese es lo que significa el nombre de Joás. Bueno, y estuvo, durante los 6 años que estuvo reinando Atalía, el niño estuvo preservado, escondido para que no se fuera a enterar la reina y mandarlo a matar. Él fue el único descendiente de Ocosías y descendiente directo de David, el cual, como vemos, pues gracias a Dios lo conservó por su misericordia y para poder seguir reinando en Judá, como Dios lo había prometido. El versículo 4 nos dice, mas el 7º año envió Joiada, dice, mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió con ellos consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. ¿Me permites echar una pausa, Armandito? Sí, cómo no. ¿No se escucha? No se escucha. ¿A poco no me escuchan? Ya, Ahora sí, ahorita ya. ya. ¿Ya? Ok. Ya. Nada más para ir sentando las bases. Atalía era la madre de Ocosías. Ocosías, es que es un relajo con tantos nombres. Ocosías era era rey del rey del sur. Corrígeme si ando mal, Armandito. Entonces, Ocosías murió, o más bien lo mataron, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Bueno, ¿sí me escuchan? Se te va un poquito, pero ahorita Bueno, ya a te ver, escucho. a Ocosías lo mató Jehú.
que Sí. era del reino del norte. Y esta Atalía, que era hija de Acab y de Jezabel, que eran del reino del norte, ahora la vemos Sí. como madre de un rey del sur, de del Judá, sur. por una alianza que habían hecho, ¿se acuerdan? Bueno, cuando Jehú mata a Ocosías, el del reino del norte mata al del reino del sur, esta Atalía, que era la madre de Ocosías, la ambición la llevó a querer tomar el trono y mandó a matar a todos los nietos para que nadie pudiera reclamar el trono. Entonces hizo matazón de nietos. Digo, eso es una crueldad tremenda, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se llama esta la que escondió a uno de los hijos, uno de los pequeñinos de 1 año? Lo escondió. Josaba, ¿Qué, Josaba, perdón? Yosabá. era hermana también Ok, de Ocosías. ok. Lo Media hermana. escondió. Lo Media hermana, escondió perdón. sabiamente, pero fíjense aquí algo interesante. Esta mujer estaba atentando contra algo que había dicho Dios, que la dinastía de David siempre iba a reinar. Y vemos cómo la soberanía de Dios y el control que tiene Dios permitió que uno de sus descendientes sobreviviera y lo escondió. Pero fíjense, me llama la atención que tenía 1 año, él era un bebé de 1 año, lo escondieron y lo escondieron durante 6 años, 6 años que Atalia aprovechó para reinar, ¿sí? Pero entonces nada más es para que vayamos agarrando contexto. Vamos bien, Armandito. Entonces ahora sí, vámonos al 4. Oye, pero Sí, también digo, no sé si venga más adelante, pero ella, digo, bien lo podía haber buscado, encontrado, pero como era pagana, pues no, nunca se imaginó que nunca iba al templo, ¿no? A la casa claro, de Jehová, nunca iba. claro. Acuérdate que ella, mientras Jehú estaba acabando con todo el culto a Baal allá en el reino del norte, esta Talía estaba promoviéndolo en el reino del sur. De Entonces, hecho, lógico, había un templo en Jerusalén de culto a Baal. a Baal, sí. Entonces, que se Sí, iba a andar parando pues en no, el templo de Dios. Muy bien, para nada. Armandito, continúale. Muy bien. Bueno, sí, durante los 6 años que estuvo reinando Atalía, bueno, haber reinado, su reinado se pudo haber extendido siempre y cuando ella hubiera sido, si no hubiera matado a sus, o más Nietos, bien a sus nietos, y el nieto que iba, en este caso, Joás o Joás, este, ella hubiera sido corregente con él y su reinado hubiera perdurado un poco más, pero la ambición la llevó a tal extremo a querer que ella sola y mandó a matar casi toda la descendencia. El único que salvó fue Joás. Bueno, pero y sí, efectivamente nunca se fue a parar al templo de Jehová, porque pues ella había, estaba promoviendo, tú acabas de decirlo hace rato muy bien, mientras en el norte se estaba acabando con los vales y con los templos de vales, aquí en Jerusalén, en Judá, se estaba promoviendo el culto a Baal por medio de mal. Atalía. Entonces, pues era muy malvada. Bueno, vamos con el 4. Dice, más el séptimo año envió Joaida. Joaida era el sumo sacerdote de El, Israel, el más bien esposo de de Judá, Judá, en Jerusalén. Mas el séptimo año envió Joaida y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Eh, Cuando Natalia estaba iniciando su séptimo año de gobierno o de reinado, el sumo sacerdote, que era Joaida, reunió precisamente a los jefes militares, a los jefes de centenas. Esos jefes de centenas eran los que se ocupaban de o tenían 100 hombres a su cargo. Y los capitanes y gente de la guardia. Y prácticamente, bueno, en sí, aquí la guardia del templo, pues la tenían a su cargo los levitas. Entonces, a ellos también los juntó secretamente ahí en el templo, en la casa de Jehová. Este,
Y hay una característica muy buena de ellos, que todos ellos eran leales a la casa de David, eh, y no apoyaban a la reina. Así que les mostró al hijo del rey, al pequeño Joás, quien para entonces tenía 7 años, y les dijo que existía un heredero legítimo al trono. Y a continuación les explicó su plan para coronar al pequeño rey. Bueno, vamos a ver aquí en el versículo 5, dice, les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y la otra tercera parte de la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen del día de reposo tendréis a la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas será muerto, sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Bueno, después de que les muestra al rey, después de que le dice que hay un sucesor legítimo, que es de la casa de David, pues todos los capitanes y todos los que estaban reunidos, pues se alegraron, ¿no? Porque ellos ya daban por finiquitada la descendencia de David. Sin embargo, pues se alegraron y y se pusieron de acuerdo con Joaida para poder coronar a Joás. Este niño ya tenía 7 años. Aquí vemos que de un capítulo a otro pasan los 6 años, y, eh, y entonces los empieza a acomodar. Nos habla de aquí de una tercera parte de la guardia de los levitas, y va a estar en la puerta de Shur, que era la que comunicaba al templo con la casa del rey. Y así sucesivamente, ¿no? Los divide en tres para que con las órdenes de que si alguien se acercaba a tratar de hacerle algún daño al niño, al rey, pues que fuera muerto inmediatamente. Este, el, Estas órdenes eran, pues que tenían que cumplirlas, incluso tenían que responder con su propia vida para que eso se llevara a cabo. Eh, Dice aquí en el versículo 9, los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada, sí se pronuncia Joiada, ¿verdad? Les mandó, y tomando cada uno de los suyos, esto en los que estaban el día de reposo y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. 10. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas de los escudos que habían sido del rey David, eh, que estaban en la casa de Jehová. Bueno, eh, una vez que da las órdenes a los jefes de centenas, hay un dato aquí interesante. Después de que es el día, no menciona aquí si había una ceremonia o si había alguna festividad en el templo en ese día, que la coronación iba a ser en un día sábado, en el sábado, el día de reposo. Curiosamente, las guardias duraban 6 días y salían en la mañana del día de reposo, en el sábado, pero dieron la orden de que se esperaran. Los que salían de guardia tenían que esperarse hasta en la tarde para que hubiera una doble guardia eh, en el templo. Porque posiblemente la gente que viera la coronación, pues o no iba a estar de acuerdo, o, o podía ocasionar algún tumulto. Tenía que haber mucha vigilancia, precisamente para que todo se llevara en orden. Y les manda las guardias, en este caso les dan los escudos y las lanzas que se tenían guardados en la casa de Jehová y en la casa de estos escudos. Recordemos que eran de bronce, porque los escudos anteriores que habían sido
de oro, los cuales había construido o los había mandado a hacer Salomón. eh, los, los había, en una incursión que tuvo Sac, el faraón de Egipto, junto con los reyes de Filistea, invadieron en Palestina y trataron de invadir Jerusalén, pero en aquel entonces el rey Roboam hizo una especie de soborno al rey de Egipto y les dio todos los escudos, que eran 50 escudos de oro, y gran parte de los tesoros tanto de la casa de Jehová, o sea, del templo, como la casa del rey. Y esos escudos fueron reemplazados por escudos de bronce. Y esos escudos se utilizaban precisamente en las ceremonias o en algunos cultos especiales. En este caso, en la unción del rey, pues se tenía que usar esos escudos. ¿Para qué? Para que la gente viera que esto era una ceremonia formal y una ceremonia seria. Esa era la final de los escudos. Oye, Eh, hermandito, ¿Sí? ya ves que, por ejemplo, el pueblo se puso el pueblo se puso contento cuando supieron que estaba el rey y que lo apoyaron porque era una malvada, Atalía, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso también ellos se pusieron contentos y dijeron adelante, ¿no? Porque obviamente Joás era descendencia de David, ¿no? Sí. Ahora, todas las armas esas que les dieron son todas las armas que acumuló David durante la guerra y durante todo el tiempo que él estuvo, todas las acumuló, ¿no? Todas esas armas, por eso es que las tenían. Sí, pero les comento que cuando hizo la incursión o la invasión o quiso hacer la invasión a Jerusalén, el rey de Egipto, el faraón, junto con los palestinos, con los filisteos, Roboam hizo un sobornó al faraón de Egipto para que no, no penetraran en Jerusalén, y les dio todas las riquezas del templo y las riquezas de la casa de Jehová, donde tenían precisamente resguardados esos escudos que eran de oro, con más de 50 escudos, grandes y chicos. Unos llegaban a pesar hasta 4,5 kilos, y los más chicos eran de 1,5 kilos. Pero como tuvo que dar todo esto para que no los invadieran, reemplazaron esos escudos por escudos de bronce. Pero lo Pero que me también, refiero que o sea, sí, eso tiene eso, pero acumuló todas esas armas cuando estaba David y todos le sirvieron, ¿no? esas habían sido acumuladas por David, exactamente por el rey David. Oye, y otra cosa, Armandito y Uriel, muy bien, Uriel, más que nada, imagínense, cuando Atalía estaba haciendo matazón de nietos porque ella quería quedarse con el trono, escondieron a Joás, tenía un año. Atalía se autoproclamó la reina, ¿sí? Sí, Usurpó el trono. Entonces, cuando presentan a Joás a los 7 años, ¿cuánto tiempo lleva reinando Atalía? 6 años, 6 años. Ok. 7 años Conociendo a ya. esta mujer, hija de quién era, de Jezabel, era tan Isabel. maldita como ella. Entonces, lógico, el pueblo ya estaba decepcionado de ella y por eso contribuyó a que aplaudieran al nuevo rey, al heredero, no importaba que tenía 7 años, aquí hay un heredero legal, arriba el rey y muera la reina, etcétera, porque esta mujer, Era mala. Atalia, Sí. pues parecía de la 4T, o sea, resultó una frustración total, ¿no? Perdón. Sí, ¿O tú sí, qué opinas, Brendis? Ya veo que andas por ahí ¿Sí me escuchan? sí, sí, perfectamente. sí. Pienso que esta Thalía pues era igual que el papá y la mamá, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y y pienso que la gente realmente la seguía porque no tenía otra alternativa. O sea, pensaban que ya todo se había acabado, ¿no? Ya la descendencia de David ya se había extinguido, pero
Cómo muchas veces la gente sin conocer que hay un rey se va por pues como conformándose, ¿no? Bueno, pues voy a seguir, mucha gente dice, voy a seguir a Satanás, al mundo, porque sé que no hay un rey. Entonces es por eso que es importante el evangelio, para que sepan que hay un rey y ese rey es Jesucristo. Y no se al mundo ni a este siglo, ¿no? Sino que sepan que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es por eso que es importante que el Evangelio se proclame a todas las naciones, para que no se conformen como hizo este pueblo en este caso, ¿no? Una vez que supieron que había un rey, apoyaron al rey y votaron a Talía, ¿no? Amén. Sí, efectivamente. Sí, así fue, Adelante. así fue el asunto. Atalía estaba, bueno, sabemos que Satanás utilizó a Atalía para poder exterminar la casa de David, precisamente para que no hubiera herederos descendientes en el cual pudiera llegar el Mesías. Sin embargo, pues como vemos que Joás fue preservado gracias al poder de Dios y Sí, utilizó a personas para poderlo ocultar y poder resguardar durante ese tiempo, durante los 6 años. Y vemos a Joás, a- a- vemos aquí al sumo sacerdote Joiada, el cual pues también contribuyó a salvar al pueblo de Judá para poder restaurar la casa de David a través de Joás. ahí también vemos la poca fe del pueblo, ¿no? Que pues ya se sentían derrotados, ¿no? No tenían fe. Y como decía Brendan, no les quedaba de otra más que seguir eh, a la usurpadora, Atalía. Pero ahorita vamos a ver la alegría que les va a causar al momento en que se dan cuenta que hay un heredero de David. De hecho, pues cuando reunió Joiada a los capitanes y a los jefes de centenas y a la guardia del templo y les comunicó que había un rey, que había un heredero, pues ellos, digo, ellos eran fieles a la casa de David y efectivamente estaban en contra de la usurpación de Atalía. Por eso es que el apoyo, y ahora sí que eso no fue un golpe de Estado, fue una restauración del reino. Eh, Ahorita vamos a ver más adelante, porque se va a gritar la traición a través de Atalía, pero sabemos que Atalía había sido la traidora en este caso. El versículo 11, ¿hay algún otro comentario, perdón, antes de seguir? No, todo bien. Bueno, entonces el versículo 11 nos dice, y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Eh, Ese niño, Joás, eh, iba bien custodiado, ¿no? Por las órdenes de Joiada, el sumo sacerdote, quien había encabezado toda esta rebelión en contra de Atalía, lo llevan hasta el lado del templo, al lugar donde lo pudiera ver toda la multitud que llegaba el día de reposo. Y ya estando ahí, eh, pues se le ungió, eh, se le puso la corona, ¿no? Aquí hay un comentario que dice que cuando los guardias estuvieron situados en los lugares respectivos, fue entronizado el rey. Esto se llevó a cabo con una gran solemnidad. Dice, en señal de ser investido con el poder regio, se le puso la corona. En señal de su obligación de gobernar bajo la ley de Dios y de hacer
de la palabra de Dios, su norma de gobierno, se le dio el testimonio. El testimonio es una copia de la ley de Moisés, con la cual tenía que regirse todo el pueblo de Israel. Dice, y en señal de recibir el Espíritu, el cual lo iba a instruir para poder gobernar, se le ungió con aceite. Así que de esa manera fue ungido Joás y, y pues todo el pueblo que en ese momento estaba reunido se dio cuenta de la importancia o lo que estaba sucediendo y todo el mundo se alegró, como tú decías, Uriel, el pueblo se alegró porque se dieron cuenta que había un heredero de David, de la casa de David, el cual, a través de Joás, iba a poder preservar su casa y al fin iba a ser gobernado por la descendencia de David. Bueno, después nos dice aquí, y oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas, entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó con voz en cuello, traición, traición. Cuando Atalía oyó tanta algarabía en el pueblo de Judá, en el templo, además, pues le llama la atención y pues, ¿qué está pasando? Y se pasó mal. Ella, sin saberlo, se iba a meter a la boca del lobo, sin saberlo, iba a llegar pues al matadero, prácticamente, porque ya Joiada ya tenía en mente que después de la coronación del rey se le diera muerte a Talía por haber sido la usurpadora del trono. Entonces cuando llega a Talía por el corredor y se da cuenta de que en realidad está ungiendo como rey a este niño, a Joás, su primera reacción fue, pues, primero se rasga los vestidos en señal de, pues, de frustración, ¿no? Y empieza a gritar traición, traición. Sin embargo, Joás o Joaida no había cometido ninguna traición, porque Atalía no era ni siquiera, no tenía ninguna sangre ni heredera ni descendiente directa de David, así que, y como había usurpado el poder a través de asesinatos, pues la traidora era ella, ¿no? En el versículo 15 dice, más el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla, se están refiriendo a Atalia, sacadla fuera del recinto del templo y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que serían el pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Bueno, vamos a. Una vez que ungieron a Joás y vieron que Atalía estaba gritando, por orden del sumo sacerdote, Joiada, pues le dijo, sáquenla y mátenla allá afuera. No la podían matar en el templo porque era un lugar sagrado, era un lugar de oración. Entonces se le tenía que respetar esa área. Y la sacaron por el lado de donde dice que la entrada de los de a caballo. En la puerta de la entrada, en la puerta del palacio, en esa entrada fue donde la mataron a espada. Y ahí termina la vida de esta mujer que
pues era hija digna de su madre Jezabel, que había sido también muy malvada. Aquí estuvo, bueno, aquí pagó con su vida todo lo que había hecho, todo el mal que había hecho a Judá. Eh, y entonces el sumo sacerdote, eh, recordemos que el niño pues tenía 7 años y no tenía pues sí, las facultades para reinarse, pero el sumo sacerdote iba a ser su tutor durante los siguientes años hasta que el rey tuviera la mayoría de edad. Así que por orden del sumo sacerdote, Joiada, se ordenó de que a partir de ahí el pueblo el pueblo de Judá iba a ser, iba a obedecer las órdenes de Dios a través de la ley de Moisés, y que de ahí en adelante iba a ser pueblo de Dios, pueblo de Jehová, y Jehová iba a ser el Dios de Judá, Dios iba a ser su Dios, que no se iba a adorar a ningún otro Dios. Y vamos a ver que hay por obediencia el pueblo, qué es lo que va a hacer. En el 17 dice, y yo, bueno, ya lo habíamos leído. Entonces Joiada hizo el pacto entre el pueblo y el rey del pueblo, y el pueblo, que serían el pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. El 18, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, así se llamaba el sacerdote de Baal, entre los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Eh, como mandato y como obediencia, el pueblo lo que hizo, les habíamos comentado que en Jerusalén había un templo dedicado a Baal, en el cual Atalía era la que, pues, hacía culto, ¿no? Hacía culto ahí. Entonces, dice que el pueblo entero entraron al templo de Baal y lo destruyeron. Destruyeron las imágenes, mataron al sumo sacerdote, que era Matán. Eh, su creencia de los Baales o de los seguidores de Baal decían que como era un lugar un templo religioso, para eso era un lugar de guarnición, un lugar sagrado que en los cuales no lo podía matar. Sin embargo, este sacerdote Matán se aferró a no querer salir de los altares, y ahí mismo le dieron muerte también a espada. Destruyeron ese templo y destruyeron las imágenes. Por desgracia no alcanzaron o no quisieron destruir los lugares altos que más adelante pues también ocasionaron un poco de problemas. Bueno, en el versículo, y también mandaron por orden del sumo sacerdote Joiada, a poner guardia en el templo, no sea que, no fuera que los seguidores de Baal quisieran hacer lo mismo también en el templo de Dios, en el templo de Jehová, pero parece, gracias a Dios no pasó nada. En el versículo 19, después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, o sea, del templo, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Eh, Aquí hay algo interesante. Bueno, trasladan a Joás del templo a la casa del rey para instalarlo, precisamente ya darle su lugar como rey en la casa, ¿no? En la casa del rey. Les había comentado que el sumo sacerdote, Joiada, pues era tutor de ese niño, en el cual iba a gobernar pues, gobernó durante 40 años.
Ya por último, dice aquí en el versículo 21, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Como les había comentado, bueno, el inicio del gobierno de Joás, en ese comentario dice, inauguró su periodo que duró más de 100 años, en los que reinaron de una forma consecutiva 4 hombres que fueron catalogados como buenos reyes. Ninguno de ellos se refiere a Joás, a los siguientes que es Amasías, Azarías, mejor conocido como Urías, y Jotán. Fueron tan buenos como Judá, para Judá como Josafat, Ezequías o Josías, pero en conjunto propiciaron la época más larga y continua de la historia de Judá, de un liderato aprobado por Dios. Bueno, y Joás, pues fue rey, les comentaba que fue un joven que llegó al trono y a los 7 años, y cuando comenzó a reinar en el año del 835 antes de Cristo. Su gobierno terminó en el 976 antes de Cristo. Reinó 40 años en Jerusalén. Fue hijo del rey Ocosías y su madre fue Sibia de Berseba, la ciudad que se encontraba al sur de Judá. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová mientras lo dirigió el sacerdote Joaida, que comentábamos, era su tutor. Pero después de la muerte de Joás se alejó del Señor. Durante sus días fieles, Joás gobernó bien, pero falló porque no quitó los lugares altos, como sucedió con casi todos los demás reyes de Judá. Dice, donde el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso, lo cual iba en contra de la ley mosaica. Bueno, pues todo eso durante los primeros años del reino de Joás estuvo gobernando bien gracias al sumo sacerdote que era su tutor. Y se dice que gobernó 40 años. Pero de esto ya nos hablará Brendis en el próximo capítulo, porque ella le va a corresponder toda la vida, hablando de la vida de Joás, que significa Jehová vio. Ese es el significado del nombre de Joás. Y aquí terminamos el capítulo 11. Si algún comentario, por favor, o alguna duda que tengan para tratar de aclararla, o que nos ayude Juan Carlos en este caso. Como dice ella, como decía mi nieto, ¿y yo por qué? Por favor, por favor. A ver, Bendis, ya se estaban metiendo en tus terrenos del capítulo 12. ¿Tú qué opinas? Aquí en camino. Verdad es que a mí me encantó cómo el rey Joás llegó al trono, ¿no? O sea, como la providencia de Dios siempre eh, maneja las cosas tales que, ¿no? O sea, aún a pesar de nosotros, o con va a cumplir tarde que temprano, ¿no? Entonces vemos aquí que el rey Joás, pues fue un buen rey, ¿no? O sea, gobernó bien, mejor. Vemos que quitaron el templo a Baal, lo que no se logró en Samaria, ¿no? En Samaria siguieron con la adoración a Baal y es por eso es que les llegó antes el juicio de Dios, ¿no? Más adelante pues vamos a también a Judá, le va a llegar el juicio, ¿no? Cuando los deportan a Babilonia, pero le llega a Israel, ¿no? Porque ahí nunca quitaron el templo a Baal, ¿no? Y vemos que, bueno, pues que realmente Judá trataron muchas veces de seguir lo que Dios les estableció, pero vemos que fallaron, ¿no? Y para la aplicación para nuestra vida es que pues no somos mucho, ¿no? Y Dios nos da muchas oportunidades y siempre nos dice este camino y nosotros nos vamos por el otro camino, ¿no? Y bueno, pues vienen las consecuencias. Entonces, vemos que el pueblo de Israel, de Judá,
en este caso, falló también mucho, ¿no? Falló como Israel. Y como nosotros en la actualidad, pues también hemos fallado, pero pues, y bueno, pues aprendemos de estas lecciones que a mí me encanta cómo Dios nos lleva hasta poderlo tener a una aplicación a nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en el siguiente capítulo veremos más sobre Judá. Yo veo aquí una cosa. Dice en el verso 20, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. Atalia muerta, espada junto a la casa del rey. O sea, Joás comenzó a reinar a los 7 años. Y dice, y la ciudad estuvo en reposo. Ahora pregúntoles yo, ¿un niño de 7 años sería capaz de reinar sobre Judá a los 7 años de edad? Entonces, ¿cómo es posible que, dice, la ciudad se mantuvo en reposo? O sea, ¿ustedes creen que un niño de 7 años podría hacer eso? ¿O quién estaba cuidando del reino? Bueno, ahí en este caso estaba Joaida, era su asesor, se podría decir, ¿no? Ajá. Pero bueno, tenemos el poder de Dios, sabemos que Dios tiene el poder y Él hace todo lo posible, todo lo imposible para que Él pudiera Eso reinar. es lo que creo yo, aunque las escrituras dicen que estuvo bajo la tutela de ¿cómo se Joaida, llamaba el sacerdote? Yoyada, Joaida, Joyada, Yoyada. Joyada, Joaida, a nombrecito, ¿verdad? Joyada. Pero Joaida. finalmente era Dios quien estaba cuidando del reino mientras el niño adquiría madurez, mientras crecía. Miren, se me recuerda, por ejemplo, ¿quién cuidó del reino de Nabucodonosor los 7 años que estuvo bien Lorenzo? Ah, de veras. Era Dios quien cuidó su reino. Dios. Aquí yo pienso lo mismo, o sea, no lo dice la escritura así específicamente, pero pienso que era Dios quien estaba cuidando del reino mientras el niño adquiría madurez. Y Dios a través de Joyada estaba cuidando el reino, pero finalmente era Dios quien estaba a cargo de todo. Ahora, yo veo aquí una cosa, miren, Dios prometió una línea continua en la descendencia de David reinando sobre Judá. Vemos aquí ya no tanto ni Jezabel ni Atalía quienes quieren turbar los planes de Dios, es Satanás finalmente quien está detrás de todo esto. Y vemos aquí una cosa, ni los esfuerzos de Satanás ni los esfuerzos de los hombres, nada puede alterar el plan de Dios. Dios dice una cosa y el hombre hará, Satanás hará y todo, pero nada puede alterar el plan de Dios. Así como Dios cuidó de Moisés, cuando lo arrojaron al río y todo, ¿quién cuidó de Moisés? Dios. ¿Quién cuidó de Joás? Dios. Y eso nos debe dar una confianza tremenda en Dios, que Dios es fiel siempre, que Dios lo que dice, no hay nada que lo haga cambiar de parecer ni nada, ¿no? Y eso debe aumentar nuestra fe en el Señor de que Amén. Dios es fiel, Dios es fiel. A pesar de nuestra infidelidad y de nuestros errores y nuestro pecado, Dios es fiel. Y Dios va a llevar a cabo hasta el final lo que Él se ha propuesto. Nada va a moverle un plan a Dios. Por mucho que se esfuercen los poderes demoníacos, los poderes malvados del ser humano, nada va a cambiar. Y eso debe darnos confianza, mis hermanos. Yo digo que Dios lo que dice lo lleva a su fin como Él lo ha determinado, ¿no? Es de lo que es la soberanía de Dios, ¿no? No sé si me escucharon bien porque siento que se me está cortando el audio. Sí, sí, se llegó a escuchar. ¿Sí? Sí, 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 se escuchó bien. Bueno, pues ese es mi comentario. ¿Tú, Leti, qué Sí, opinas? sí, se escuchó bien y es como dice aquí. Ahí está, Leti. ¿Ya no se oye? Ah, es que pensé que iba a decir algo, Uriel. No, pues sí, realmente, como vemos, ¿no? A través de la historia de la humanidad, cómo Satanás ha querido
estorbar el plan de Dios y ha usado instrumentos siempre, ¿no? Como usó a Eva, como usó a Nimrod, como usó a Amán para destruir a los judíos, como usó también a Antíoco Epífanes, a Hitler, a Herodes, ¿no? Y seguirá tratando de entorpecer el plan de Dios, pero Dios tiene el control. Dios realmente es el vencedor, o sea que estamos del lado vencedor. Y eso, como decía Juan Carlos, nos debe dar confianza, nos debe ayudar a permanecer en la fe y no titubear ni dudar realmente de un Dios fiel, ¿no? También me queda claro que así como el pueblo de Judá nunca derribó todos los lugares altos, así a veces nosotros también tenemos ídolos en el corazón y a veces somos nuestros propios ídolos, ¿no? Y Dios trabaja tratando de quitarlos y nosotros debemos de luchar cada día por derribar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Y muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Con la soberbia, el orgullo. Entonces, sí nos deja una gran enseñanza este capítulo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a derribar esos ídolos que aún tenemos, que aunque no sean de madera, que no sean de otro material, pues están ahí. Entonces, que Dios nos ayude a verlos y derribarlos. Y esos son los más razón, ¿verdad? No sé, alguien que más quiera comentar. Muy bien, Armandito, la verdad, siempre es un gusto escuchar la palabra de Dios a través de sus siervos fieles. Todos aprendemos. Y lo siento por los que no se conectan y los que no están presentes. Ellos se lo pierden. Se pierden las bendiciones. En verdad que sí, en verdad que sí. Porque aquí hubo no solamente papilla espiritual, hubo filete espiritual realmente. Para mí está siendo enriquecedor este estudio del Antiguo Testamento. Cada día comprendo mejor el Nuevo Testamento mientras más estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y teniendo a Armand Matthew Henry y a Brendis Waters, ¿qué más podemos pedir? Oye, como dice, digo, nosotros afortunadamente ya conocemos la palabra de Dios y quien nos cuida es el Señor. Amén. Nadie más que el Señor nos cuida. Y sabemos, somos afortunados porque conocemos la palabra y sabemos cuál es su propósito del Señor mientras estamos aquí nosotros y Él por la eternidad, porque pues Él es eterno y nosotros conocemos, aún así con nuestros defectos, que de repente caemos, pero bueno, le pedimos, confesamos nuestros pecados a Él y Él conoce nuestro corazón y Él nos perdona, pero no lo hacemos a un estilo de vida, ¿no? Como luego comentas, Lule. Entonces, gracias a Dios, sabemos sus propósitos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, Dios es bueno. Dios conoce nuestras debilidades y todo, y como decía Pedro Almendares, me doblo, pero no me quebro. No, pues Y no es me por la quedo. gracia de Dios que nos vuelve siempre a levantar. Siempre, constantemente luchando contra el pecado, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es. ¿Y tú, Brendis? Oye, Remátala. voy por mi hija, aquí se queda Patita. Muy Ya bien. llegó. Bienvenida. Hola, buenas noches, ya llegué, pero Uriel va a recoger a Dani, yo aquí sigo escuchando. Don't worry, better late than never. Of course, of course. Dios te bendiga, hermano, con cuidado. Que Dios te bendiga mi vida con cuidado. Chileti, gracias. De nada. Adelante, Brendis. El Antiguo Testamento nos dice tantas cosas que, como dicen, es una bendición lo que estamos recibiendo, la palabra de Dios, porque aquí nos dice muchas cosas, ¿no? Que muchas veces pensamos que ya pasaron, pero realmente son reflejos de nuestras vidas, ¿no? Nos dejan mucha aplicación a nuestra vida.
Y gracias a eso estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo a que vemos los errores que se cometen y bueno, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en este caso estamos hablando del corazón. Realmente Dios está cambiando nuestro corazón, nuestros pensamientos, cada día, porque su palabra es eso, es alimento y nos renueva la mente, ¿no? Nos cambia la manera de pensar, porque nosotros no sé si a ustedes les pase que cuando este, hice, no sé, ahora que estamos estudiando la palabra, digo, ay, ¿cómo me equivoqué aquí? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? O sea, ¿cómo lo hice y cómo Dios me perdonó, ¿no? O sea, nadie está exento de pecar. Lo importante es reconocer que estamos pecando. Lo importante es arrepentirnos, confesarlo y seguir el camino trazados, ¿no? Porque es feo que sepamos que estamos equivocados y aún así nos deleitemos en el pecado. Es feo que no reconozcamos que hicimos mal, que lastimamos a alguien, ¿no? O las consecuencias de del pecado que cometimos. Eso es muy triste porque ahora nosotros lo vemos en otras personas, ¿no? Y quizás nosotros lo volvamos a cometer, pero nos damos cuenta, o el hermano como ustedes. Ya no te escuchamos, Brandis. Bueno, Brandis. Hola, Brendis. Yo creo que a lo mejor oprimiste algún botón porque nada más nos quedamos en cuando dices, cuando el hermano nos escucha, ¿no? O nos ve. Cuando más entusiasmados estábamos, nos cortaste, Brandis. Ay, sí. Bueno, miren, mientras regrese Brandis, dice Brandis, miren, creo y estoy seguro que así es. Entre más estudiamos las escrituras, más conocemos a Dios. Y entre más conocemos a Dios, nos damos cuenta de una cosa, que no somos tan buenos como creemos que somos y que somos peor de pecadores, más de lo que pensamos que somos. Entre Así más de verdad reconocemos la santidad de Dios, más aflora nuestra pecaminosidad. Y eso es un signo de un indicio de santificación. Pablo decía que soy carnal, vendido al pecado, ahí en Romanos 7, y en otros versículos dice, imitadme a mí, que soy imitador de Cristo. Entonces, ¿cómo dices? ¿Cómo puede imitar a alguien que dice que es carnal, vendido al pecado? Pues sí, porque entre más conoce uno al Señor, más nos damos cuenta de que somos tremendos y solamente es cuando más aprecia uno la gracia de Dios, porque a veces nos pensamos demasiado buenos y cuando vemos la santidad de Dios y te confronta su palabra, dices, ni soy tan bueno como creía y creo que soy peor de lo que yo pensé que era, ¿no? era Creo que verdad. esa era la idea de lo que quería decir Brendis, ¿no? Pero bueno, Brendis, ocurrió el rapto o no sé, tiene problemas con su internet, pero tú, Leti. No, respecto a eso que estás diciendo, ¿no? Mientras más vemos la santidad de Dios, más pecadores nos concebimos, ¿no? Pero también hay algo maravilloso, que mientras más perverso me veo, ¿sí? Y que Dios tuvo que dar la vida por mí, más me muestra su amor incondicional, ¿sí? Soy tan pecadora, tan mala, tan perversa, pero el amor de Dios es más grande que todo pecado. Entonces, ese amor, reveras que debemos de valorarlo, ¿sí? Y debemos de agradecerlo cada día. Amén. Miren, una de las cosas que este domingo comenzamos a predicar o a estudiar el libro de 1 Corintios capítulo 1 y estoy preparando mi mensaje. Una de las cosas que me impactó es un versículo donde Pablo está condenando que sigan líderes humanos y les dice Pablo, ¿acaso fue que Pablo fue crucificado por ustedes? Y yo me pregunto ahora, por ejemplo, para la gente que tanto adora y venera
¿Acaso fue María crucificada por ustedes? No, ¿verdad? Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Nadie, claro. Jesús solamente. Entonces es un golpe tremendo en contra de la idolatría que pues denigra a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El único que fue crucificado por nosotros, y cuando digo por nosotros, por nuestra bola de pecados, fue Jesús, no fue nadie más. En fin, pero bueno, eso fue un pequeño adelanto del domingo. Estábamos contigo, Brandy, ¿ya estás de regreso? Se me fue mi internet, yo creo. Ay, Brandy, es que Ah, sí. no pagas la... Bueno, La señal. adelante, Brandy. Pues no sé en qué me quedé, pero yo lo que les Bre- comenté. Sí, ya te iba a recordar, Brendis, que nosotros cuando tenemos o sea, que pecamos, tenemos a los hermanos que también nos ayudan. Exactamente, o sea, es una, esta congregación, bueno, pues es pues de familia, es de hermanos que creemos lo mismo, ¿no? Y que pues nos guiamos. O sea, realmente el que nos guía, pues es el Espíritu Santo, pero a través de los hermanos podemos, también aceptar cosas en los que estamos bien, en lo que estamos mal. Y bueno, pues todo es para la obra del Señor. La verdad es que, a mí el Antiguo Testamento me ha gustado mucho, he aprendido mucho y sobre todo, bueno, pues he aprendido lo que Dios quiere que hagamos y he aprendido, cuál es el camino que hay que seguir y sobre todo la enseñanza espiritual, moral y bueno, y lo principal es para darle la gloria y la honra a nuestro Creador a través de Jesucristo que nos salvó. Entonces, bueno, muy bonito Sí. y es mucho alimento. La verdad, como dice Juan Carlos, es alimento para nuestra Filetote. alma, para nuestros huesos, ¿no? Hasta para eso nos ayuda. Entonces, gracias por esta charla, Armandito, estuvo muy interesante. Y bueno, gracias. A ver, Amén. una pregunta. ¿Sí me escuchan? One Sí, question, una pregunta. one question. ¿Han escuchado hablar de Cornelio Rivera? Cornelio Rivera es un El camino de la hermano. vida. ¿No es el hermano gringo que trabajaba en la embajada? Bueno, el papá de él, que Ah, también se sí. llamaba igual. Sus videos están ahí en YouTube. Miren, yo conocí de Cornelio Rivera por Gregorio, que me dijo, es maestro del Antiguo Testamento. Bueno, déjenme decirle, Brendis y Armandito van que vuelan para ser Cornelio Rivera de los próximos años. Se están haciendo especialistas en el Antiguo Testamento. Y gloria a Dios porque van a poder edificar al pueblo de Dios con sus conocimientos del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Así que mis bendiciones para ellos, que gente que deseosa de aprender. Amén. 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 Okidoki. Sí. Pues ya se fue Uriel, Pati, pues si tú nos quieres despedir. Claro, claro que sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Fuerte y claro. Ah, perfecto, muy bien. Puedes dar gracias, Pati, por la vida de mi tía Vicky. Sí, claro. Gracias a Dios, ella salió bien de la operación, se está recuperando. Hoy fue el terapista a verla y ya le quitó la andadera y le dijo que nada más con el bastón y que ese bastón va a desaparecer, la ve muy bien. Entonces, Ay, qué bueno. la gloria sea para el Señor. Y también Amén. por la salvación eterna de ella, de mi tía José, y pudimos tener la bendición, la oportunidad de ver al primo Paulo y a su compañera, y pues también estar orando por su salvación eterna, y de Chalío también, por favor. Sí. Mira, van también las cosas que ya le dijeron a la tía Vicky que al ratito va a correr más rápido que Ana Guevara. Ay, gole, no, pues va súper. Bueno. Y esto es gloria a Dios, sí, me da tanta... No, y Ana Gabriela Guevara la va a corretear, ¿no? Dale. Mira, yo digo,
orar porque que ella se dé cuenta que si Dios la salva físicamente es porque la quiere salvar Espiritualmente, claro. espiritualmente. Exactamente. Tiene un Así propósito. que caiga rendida, que vea la mano de Dios en todo esto. Así que bueno, Pati, te pasamos el micro y ya nos Sí, despedimos. claro que sí. Sí. Señor y Padre bendito, Señor, pues gracias, Señor, te damos en este día, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, pero sobre todo, Señor, porque sabemos, Señor, y confiamos, Señor, en que estamos en las mejores manos, Señor, en las que podemos estar. Sabemos, Señor, que eres nuestro Padre, nuestro sustentador, nuestro proveedor, Señor, y el día de hoy has puesto, Señor, en el corazón de nuestros hermanos, Señor, de compartir la palabra, Señor, que sabemos que es el alimento que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que tienen a bien compartir, Señor, y que además pones en ellos palabras de sabiduría generosas, Señor, para edificarnos a cada uno de los que escuchamos en los estudios, Señor. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, su conocimiento, Señor, para que puedan compartirlo más adelante, no nada más con nosotros, sino con otras personas, Señor, que también pongas en su camino para salvación y honra tuya. Y bueno, Señor, considerando a eso, Señor, a las bendiciones recibidas, agradecemos, Señor, por pues por el éxito en la cirugía, Señor, de nuestra tía Victoria, Señor. Agradecemos por la vida de Ale y de las personas que han estado a su cuidado, Señor, porque también les des fortaleza física y espiritual, Señor, para poderla guiar. Pero sobre todo, Señor, queremos agradecer, Señor, por la bendición de que pues Ale está dentro de la familia, Señor, ella puede llevar tu luz, Señor. Pedimos que ella sea el instrumento, Señor, a través del cual ella pueda entender, Señor, su necesidad de ti, Señor. Te pido, Señor, que a través de esto que estás haciendo en su vida, Señor, muestres tu poder para que ella pueda reconocer que el único Salvador, Señor, se puede encontrar a través de tu Hijo Jesucristo. Pedimos por su salvación espiritual, por la de la tía José, de Chalío, Señor. Gracias por el primo Pablo, Señor, que estuvo aquí con su pareja, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, y a todos los que hemos tenido oportunidad de verlos, bueno, que yo no lo vi, Señor, pero quienes hayan tenido la oportunidad, sígueles utilizando en tu obra, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor, en cada una de las actividades que ella haga. Pedimos porque su recuperación sea pronta, Señor, y que pues sigas actuando en su corazón, así como estás actuando en su cuerpo. Agradecemos por los médicos, por los recursos del hospital, Señor, que sabemos que son recursos pues que no todos los tienen, Señor. Y agradecemos, Señor, también por la disposición que tiene Ale, Señor, de estar al pendiente de ella. Gracias por cada uno de los que estuvimos el día de hoy presentes, Señor, en los diferentes momentos. Bendice nuestros hogares, sigue utilizándonos, Señor, para bendición de otras personas. Pedimos por el servicio del domingo, Señor, que retomamos las actividades, que pues renueves nuestro pensamiento, Señor, para que como lo estamos discutiendo, nuestro corazón sea transformado con tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté sensible al aprendizaje, a la exhortación y a la ayuda a los demás, Señor. En nombre de tu Señor, de tu bendito Hijo Jesucristo, oramos y agradecemos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Cómo sigues, Leti? ¿Tú también? Ay, mucho mejor, Patti. Qué Gracias. bueno. Mucho mejor ya, ya la herida ya tiene costrita, ya espero en Dios que pronto ya me crezca mi. Pero Ay, no es te lo de menos. preocupes. A Sansón también le creció, así que no hay problema. Eso fuera lo de menos, ¿verdad? Eso Pero fuera lo de gracias menos, por sí. preguntar. Sí, igual seguimos orando, ¿eh? También por Muchísimas gracias, qué amable. Sí, sí, sí. Y aunque no le crezca el pelo, mi amor no cambia por ella. Eso. Aunque se vuelva Eso es amor. calvinista, Eso es aunque amor se del vuelva bueno. calvinista, mi amor no cambia por ella. Sí, muy bien. Dios les bendiga y nos vemos próximamente el domingo. Muy bien. Cada uno de ustedes. Buenas
Ya se les extrañaba en realidad. Sí, En estas pláticas, estas charlas. sí, estas veladas. Sí, claro. Solo Sí. eruditos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, saludos a todos, saludos a las niñas, Brendis, un abrazo a todos. A Que Dios los todos. bendiga.